saludo a todos, bienvenidos al podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo. Este es el episodio 90 y además tenemos la invitada especial de hoy que es Valeria Alfaro. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? ¿Y vos? Pura vida. Todo bien. Gracias a Dios. Habías estado en el podcast hace unos capítulos atrás. Sí, hace como 3 años. Como los primeros 10. Era de compromiso. Compromiso, ¿te acuerdas? Uno de los valores. Sí. Sí. De la iglesia. Y hoy estás más bien dentro de los últimos días de estos primeros 100, ¿verdad? En episodio 90. Y bueno, como saben, queremos usar los podcasts, o vamos a usar los podcasts para ahondar en temas que tal vez no nos da tiempo un domingo. Y en este caso, tal vez para uno que del todo no vamos a ver el domingo, pero queremos explorar aquí y que no queremos perderlo. Estamos en esta serie de estudio del Evangelio según Lucas. Estamos en capítulo 17, hemos avanzado un montón. Y hoy queremos poner la atención sobre todo del versículo 1 al versículo 10, donde vienen varios temas que queremos, bueno, vamos a leer el texto, vamos a observarlo, vamos a indagarlo un poquito. Y bueno, tal vez queremos hacer una buena conexión entre los temas que vienen e inclusive de dónde conectan con los otros temas. La última enseñanza que Germán compartió con nosotros estaba enfocada en el final del capítulo 16 del rico y el Lázaro. Tema interesantísimo de juicio, de un destino final que no se quiere y la necesidad de que la gente sepa realmente el mensaje de Cristo. Y hoy caemos en un pasaje donde Jesús habla respecto al pecado, los tropiezos, reta a la fe, los discípulos preguntan respecto a la fe y finalmente hay una demanda de obediencia, como una obediencia que no vacila, o sea, que no titubea y que no espera una recompensa. Así que, vale, no sé si quieres leerlo. Sí, claro. De hecho, quiero decir algo antes de leerlo para los de Red que nos estén escuchando. Esta es una de las Red Letters. No la vamos a ver en Red, pero si ustedes tienen sus Biblias que tienen señaladas las palabras de Jesús en rojo, pues esto estaría en rojo. Puro rojo. Esto es puro rojo. Esto es algo que Jesús nos está diciendo directamente. Y está en el libro, supongo, entonces, que basaron las enseñanzas, ¿verdad? Exacto. Y que son 50. No me acuerdo ahorita el número, pero son un montón. Son los 50. No vamos a poder ver todos, pero, sí. Pero bueno, ahí este lo veremos ahorita. Entonces, sí, perfecto. Ok, yo leo Nueva Versión Internacional. Dice así, capítulo 17, del 1 al 10. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow, fuerte esa última expresión, ¿verdad? Sí, bastante. Sobre todo porque esa palabra inútiles puede sonar como un menosprecio. Como, ay, qué grosero. Sí, sí, qué grosero es eso. Pero más bien es una aclaración muy importante para nosotros, que nos gusta engrandecernos. Sí, pareciera que es una referencia, esta expresión parabólica, que es como esta historia, es una referencia de entender tu posición y entender tu expectativa entonces y corresponder. O sea, si eres siervo, vive como siervo. Pero bueno, vamos a ir ahí, que esa es una de las secciones del texto, pero tal vez dividiéndolo un poco, que vos me proponías como varios temas que se ven ahí y cómo conectan. ¿Dónde ves el primero? Tal vez en esos primeros 3 versículos, ¿vale? Sí, exacto. Tal vez veo el primero del 1 al 3, donde Jesús está hablando de los tropiezos. Entonces habla primero de una persona, de que nosotros tendremos tropiezos de forma inevitable, pero hay del que los ocasiona, ¿verdad? Tenemos como estas dos partes. Sí, como los que experimento en mi vida, mis tropiezos,
Y parece que aquí lo que está diciendo es, eso va a venir. Pareciera que está diciendo, es normal, es de esperarse. Pero viene una advertencia, porque de hecho el versículo 3 es una advertencia. Así que cuídense. Y creo que el cuídense aplica en sus propios tropiezos. Sobre todo cuídense de no ser de tropiezo. Que esto tiene, afecta este sentido de una tercera persona afectada. Y aquí podemos ir por una actitud, por una palabra, por lo que sea que uno pueda ejecutar. Por algo que yo fomente incluso. Claro. Por una actitud que tengo que no quiero cambiar o... Sí. ¿Y cómo podemos entender tal vez la palabra tropiezos? Es una pregunta que debemos hacer al texto, ¿verdad? Como ¿qué implica, Val, en este texto entender esa expresión tropiezos? Es como que uno vaya caminando y haya algo que me haga caer, pero bueno, no sé si ya nos metemos como en el análisis del... Sí, justo. Ok, que Jesús casi que nos está diciendo, vean, o sea, sépanlo, ustedes pues van a caer, van a tropezarse. Van a equivocarse. Lastimosamente, porque vivimos en este cuerpo con esta realidad donde nos afecta el pecado de otros y nosotros afectamos a otros con el pecado. Sí. Entonces nos está diciendo, hey, es inevitable, no una licencia para pecar, obviamente, ¿verdad? Sino que nos está diciendo, como nos está esclareciendo, así está el panorama. Sí. En parte lo que está diciendo es tu condición te limita, ¿verdad? Y aquí tal vez podríamos asociar el tema de, entonces en el proceso que estamos es un proceso de ser perfeccionados, justamente porque no lo son, porque no somos perfectos, que es el proceso, digamos, también santificación, ser perfeccionados. Pero en el proceso hay errores. Hay hasta caídas. que Jesús regrese. Así es. Que también además nos tiene que recordar que, claro, hay tropiezos porque todavía dependemos de Él. Si fuéramos creyentes y llegáramos a un estatus de perfección, estoy seguro que lo primero que haríamos era creer exactamente. Lo último que autojustificarnos. Es más, si aún pasa, a veces engañándonos a nosotros mismos de que soy el resultado de mi propia conducta moral. Y por eso la aclaración ahí de son inevitables vienen. Así que podemos entender el tropiezo como pecado. Sí, casi que como lo que dice en Romanos 1, todo, yo amo Romanos, que hacerse o pensar que uno es sabio en los propios razonamientos de uno. Si uno pretende que no va a tener pecado en esta vida. Sí, cuando Jesús no está diciendo, sépanlo. Se engaña. Si cualquiera que dice que no tiene pecado en él, el tal es un mentiroso, ¿verdad? Por ahí otra referencia con eso. La palabra tropiezo también en algunos otros contextos se refiere a duda. Un tropiezo también es cuando dudo de. Entonces creo que aplicaría tal vez la clarificar de asociado con tropiezo de pecado, error, equivocación y también con duda. En el sentido de cuando yo tengo un tropiezo en mi fe. Ahora, la duda no es un pecado en sí mismo, pero sí una duda, un pensamiento pueda derivarme, desasociarme o desviarme. Desviarme es la palabra. De mi fe en Cristo. Claro. Ojo con esos tropiezos, pero van a estar, van a venir. Sí. De hecho, tal vez ahí con lo que estás diciendo de la duda, siempre pienso en cuando Juan el Bautista está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿es usted o no es usted? Sí. Entonces me gusta porque él no lo hace pecando, solo tiene la duda genuina. Entonces me gusta eso que acabas de decir. Y en un momento apremiante. Claro. Curiosamente, los momentos difíciles en nuestra vida es donde usualmente tropezamos. Tropezamos en falta de fe o en una carencia de fe o en una fe no depurada, no pulida, no madurada o en una actitud y en una respuesta compleja. Y aun cuando estamos bien nutridos, tropezaremos porque Jesús lo está diciendo. Ahora viene la contraparte, que es donde viene el cuidado con esto, porque una cosa es tener tropiezos en tu vida, en tu proceso, pero hay de aquel, y este hay es como aquellos ayes que le habla de, por ejemplo, Mateo, que habla de los ayes de los fariseos. Ay de ustedes que son como sepulcros blanqueados. Este es un ay de advertencia. Está diciendo, ojo con aquellos que propician o que promueven o que ocasionan, o sea, que causan tropiezo. Ya este es diferente. Sí, este está casi como que está diciendo, o sea, van a tropezar, pero es que el que los hace tropezar o que ustedes hagan tropezar a alguien más, eso es muy, muy, muy grave. Sí. O sea, todo es grave, pues, pero esto es muy, muy grave.
Y quisiera relacionarlo con el texto que te decía De Romanos. ahora que estábamos conversando. En Romanos 1, Pablo hace una explicación de la condición de la humanidad y demás. Y en un momento al puro final de Romanos 1, hace un listado de un montón de pecados y está diciendo un montón de cosas. Así que nadie se queda fuera. Pero en el versículo 32 dice así. Romanos 1:32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y creo que tiene muchísima relación con lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, no es solamente alguien que te genera un tropiezo, sino cuando incluso nosotros aprobamos a otros en su pecado. Sí. Eso genera tropiezo. Sí, y digamos, casi que haciendo tal vez un ejemplo de esto es cómo es ocasionar tropiezo. Puede que se dé sin intención. Creo que todo sea en alguna medida sin intención, sin dolo, ¿verdad? Hemos dicho, hemos actuado o hemos manifestado algo que ha hecho tropezar a otro. O sea, pasa, es parte. Pero también me parece que hay un tropiezo o ocasionar tropiezo intencionado. Que son aquellas personas que estás diciendo o causan un tropiezo en el pecar, pero también en el afirmar el pecado de otros o en una enseñanza que promueve o que debilita un tema que provoca pecado. Y la diferencia de estas dos cosas, de cuando es sin saber, tiene que ver con un tema de ignorancia. Voy a dar el ejemplo de cuando alguien en su deseo de enseñar y quiere comunicar algo, dice algo que no es correcto y provoca una derivación de un texto o un principio o algo que la gente malentendió y provoca un tropiezo. Esto es grave y es lamentable. Sí. Pero todavía uno podría decir la ignorancia detrás de esto es la causa, pero en otros casos hay una mala intención. Y parece que aquí, y quiero referirme sobre todo a esa, porque esa es particularmente perversa. O sea, esto algunos teólogos lo asocian con la apostasía. Es afirmar de Cristo algo, o de la enseñanza de Cristo, de la palabra, algo que no es, algo que distorsiona, algo que desdibuja la persona de Dios en su carácter, en sus enseñanzas, en sus principios. Sí, es decir, como lo que leíste ahí en la Biblia, no. O sea, lo que dice ahí no te aplica a vos y no nos aplica a este grupo de personas. Sí. O sea, eso es... Es malintencionado. Sí. Y muchas veces esa mala intención tiene que ver con un favoritismo de si yo enseño esto, me veo beneficiado porque voy a ser reconocido, porque mi enseñanza va a ser popular o porque hay una remuneración, porque me hace popular, porque gano likes, por las razones que sea, pero esta mala intención detrás de una enseñanza falsa, malintencionada, y quiero leer nada más lo que dice, más le valdría a esta persona ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo, y aquí parece hacer un énfasis a uno de estos pequeños. Y aquí hay varias posturas de cómo la gente lo interpreta. Algunos hablan de que está hablando específicamente de los niños y otros hablan de los niños en el sentido también de inmadurez. O sea, aquellos que han escuchado, pero están dando sus primeros pasos. En todo caso, sean los niños físicos o los niños inmaduros en la fe, lo que está diciendo es... Está mal. Ajá. Y la imagen que él da, tal vez para dibujarla, que yo soy como muy visual, siempre digo esto, una piedra de molino era una herramienta que usaban para exprimir las olivas, porque ellos basaban mucho de su dinámica en el extraer. Y habían varias formas de extraerlo. De hecho, la primera extracción de la oliva era en una piedra de molino. La piedra de molino es como una piedra, como decir esta mesa, redonda. Y yo ponía otra piedra redonda que ellos esculpían y con un eje que a veces lo ataban a un animal o alguien lo movía, entonces la piedra iba girando sobre el eje de la otra piedra. Iba tallando así. Y iba despedazando eso. Ahora, las dimensiones de una piedra de molino podrían ser hasta de un diámetro de 1,70 m o casi 2 metros. Y de ahí que usaran animales. Claro, una piedra así hacía una extracción más rápida y más profunda de la oliva. Y la otra cosa es que el grueso de esa piedra era 20, 25, 30 centímetros. O sea, era una cosa monumental. Quiere decir que la imagen, y además es redonda y tiene un hueco donde ponían este eje que era un palo Entonces la imagen es como que usted tenga un collar y se amarre usted una piedra de un diámetro
de 1,5 metros con un grosor de 30 centímetros y se tira al mar. Lo cual también algunos aseveran que lo que está diciendo es tírate al mar, pero al mar donde ocupas algo profundo, o sea, algo pesado para hundirte. ¿Sabes cuál es ese? El mar muerto. Sí, qué interesante. Entonces, eso está diciendo, vaya al mar muerto, agarre una piedra de esas para que ni siquiera flotes, sino que te hundas hasta lo último. Sí, que no hay, que también escuchaba a una persona que estaba estudiando este texto, o sea, de tal manera que usted atándose esa piedra al cuello, no hay otro final que no sea la muerte. Ajá. O sea, hay del que hace tropiezo a otro, es mejor que haga toda esta imagen que acabas de describir. O sea, es mejor eso, donde su final es la muerte ahogado, o sea, terrible. Eso es mejor. Sí. O sea, está enfatizando muchísimo en esto es muy grave, muy grave. No lo hagan. Porque al final, al principio del versículo 3 dice, así que cuídense. Tono de advertencia. Ajá. Yo lo asocio también cuando dice no se hagan muchos de ustedes maestros. No, porque habrá, ¿verdad? Porque dice esa expresión, habrá mayor juicio, es la palabra, sí. Juicio más severo, creo que. Ajá, algo de esta idea. Ajá. Se asocia un poco con esto, ¿verdad? Como requiere un cuidado y una responsabilidad, sobre todo cuando quiero comunicar la palabra de Dios. Claro. Entramos a la otra sección que conecta. Tal vez algunos ejemplos, bueno. Sí, tal vez algunos ejemplos que yo le comentaba a Diego antes de iniciar el podcast, que a veces uno piensa en, wow, sí, hacer pecar a otro y tal vez alguien, no sé, le comunica a una pareja joven que que puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lo cual obviamente los desvía a pecar. Sí. Pero hay pecados que tal vez como cristianos a veces hemos normalizado y que fomentan que otros cristianos los practiquen. Sí, sobre todo, bueno, ese ejemplo que haces es muy certero, sobre todo cuando tiene una relación cultural. Claro. Porque la cultura normaliza conductas que la Biblia señala y dice esto es malo. Esto es malo. En la cultura dice esto es popular y normaliza porque cierta cantidad de personas lo hacen, entonces es normal y está bien. Y sí hay una sensación en el ambiente cristiano donde puede haber una sensación laxa de las enseñanzas porque nos hace impopulares. Sí, e incluso es como literalmente ir contra la corriente, contra todo lo que incluso mucha gente agarra y dice, no, es que era en ese contexto, por ejemplo, ese ejemplo que acaba de dar, porque no había métodos anticonceptivos, pero ahora sí, entonces ustedes sí pueden. O sea, la gente trata de tergiversar el mensaje para adaptarlo a lo que ellos quieran. Y eso te hace tropezar a vos y hace tropezar a otros. Y aquí Jesús está siendo muy claro de que es mejor para esa persona que hace tropezar. Es un buen ejemplo en temas de culturales, en temas que tienen que ver con los roles de hombre y mujer, se puede ver, con los temas de orientación sexual, se pueden ver como de hecho se usa la expresión, hay ciertas iglesias que afirman. Sí. Y entonces es curioso porque ¿qué significa que afirman? Porque la gente dice, no, que afirman no es que aprueben. Y hay todo un diálogo, tal vez no vamos a meternos a hilar muy delgado ahí, pero otra vez, esta idea de pretender cambiar el tono o el punto de la enseñanza de Cristo por ser aceptados dentro de la sociedad, lo único que me va a garantizar es una piedra de molino a la cabeza del completamente, al cuello. Completamente. Y sí, tal vez compartir el evangelio es una gran tarea, pero pienso que tal vez un consejo para que nadie se sienta asustado, o sea, siempre es apegarnos a lo que dice la palabra. O sea, y tal vez en algún momento pues diremos algo no tan atinado y demás, pero siempre apegarnos a la palabra, porque el corazón de uno tiende a querer desviarse para beneficiarse uno. Sí. Pero es mejor siempre estar apegados para no hacer tropezar a nadie. Sí, del 13 en adelante parece que cambia de tema, pero tiene un hilo ahí. Dice, si tu hermano peca, viene hablando de tropiezo y viene hablando de los que hacen tropezar, ¿verdad? Que es los que hacen pecar. Ajá. Entonces aquí parece que extiende, dice, si tu hermano peca, repréndelo. Aquí repréndelo, la palabra quiere decir es
ponlo en evidencia. Ojo, aquí ponerlo en evidencia es hacerle ver a esta persona su falla o dónde está actuando de manera que no corresponde. Entonces, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. 4 dice, aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónala. Una vez me estaba acordando de esto, una vez me decía, la única persona que puede venir 7 veces a pecar contra ti en un día son 2, tus hijos y tu esposa o tu esposa, ¿verdad? Que lo hace todavía más pintoresco porque lo pone, aquí hay una tensión interesante de cuidado con el tropiezo, cuidado con el pecado. Pero si alguien peca contra ti, perdónalo. Es como, qué difícil todo. O sea, tener cuidado del tropiezo, tener cuidado de hacerte tropezar, pero todavía Jesús dice, pero ante el pecado contra ti, perdónalo. Habla con él, señala su error. Y bueno, aquí hay un tema también grande que es el tema del arrepentimiento. O sea, que esta persona en su fallo, en su tropiezo, también llegue a evidenciar arrepentimiento. El arrepentimiento no va a venir si no viene el tema de el exhortar o el reprender, que es hacerlo ver. Sí, que eso también es un tema complejo, tal vez porque, de nuevo, lo que decías, tal vez a veces uno no le gusta quedar mal o hacer sentir mal a alguien o lo que sea, pero aquí Jesús está diciendo, si usted ve que su hermano está pecando, pues hable con él y repréndalo y hágale ver esto. Y entonces él, al menos aquí se ve que se arrepiente, ¿verdad? Sí, me acabo de acordar que quería hacer una referencia del otro texto que es, digamos, el manual de la reconciliación desde la perspectiva de la dinámica inclusive de iglesia, Mateo 18, 15. Este Jesús también dice, si tu hermano peca contra ti, ve que aquí es una cuestión directa, ve a solas con él y hazle ver su falta. Esa es la misma idea de reprender, en otras palabras. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea, bien, eso es lo que queremos. Ese es el caso bonito. 16. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí lo que está diciendo es, si en ese 1 a 1 no hay luz, no hay arrepentimiento, hazte de acompañar de testigos. Que esto tiene que ver con un tema de cultura judía, pero también tiene que ver con un tema de transparencia y otro tema importante es de dinámica de iglesia. La iglesia tiene un componente plural de cuerpo. Aquí habla de apóyate del cuerpo y que el cuerpo se sane a sí mismo, por decirlo, ¿verdad? Como traigan ese tema. En el 17 lo lleva a un punto de otro caso donde dice, si se niega a hacerlo o hacerles caso a ellos, díganselo a la iglesia. Aquí refiriéndose, díganselo a la comunidad, díganselo a la comunidad de los creyentes, díganselo a la comunidad de los discípulos, díganselo en ese cuerpo. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátenlo como si fuera un incrédulo o un renegado. Sí. Esos son como los pasos y no necesariamente queremos andar ahí, pero nada más lo traía porque es un paralelo temático en cómo también... Como una explicación paso a paso de cómo proceder con un hermano que uno vea en esa forma. Sí. Aquí obviamente la expresión numérica de las 7 veces, porque hay gente que va a decir, sí, la puedo contar. ¿Verdad? Como, vale, lleva 5, me faltan 2, ¿verdad? A la octava ya se le acabó. Y aquí claramente es una metáfora de hazlo constantemente. O sea, yo creo que es como hágalo todas las veces. Sí, pienso en nosotros con Dios. O sea, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado de cosas que uno no quería, pero lo hice? Y es muy duro. O sea, si alguien viene y hace algo contra vos y 15 minutos después otra vez y otra vez y otra vez, es como que cansado, pero Jesús nos está diciendo, perdónelo. Algo importante, yo siempre hago referencia a esto, ¿verdad? El amor debemos entenderlo como la máxima expresión de amor. El perdón. El perdón. Sí, por eso yo siempre digo a la gente que está en proceso de casarse, como practica el perdón porque va a ser la manera en que mejor vas a amar y en la manera en que mejor vas a ser amado y amada. ¿Verdad? En otra manera es cásate con alguien que esté dispuesto a perdonarte. ¿Por qué? Porque 7 veces al día vas a tropezar y hacerle tropezar. Es como curioso cómo conecta todo. Hay algo más, ¿vale? En esa sección del 4 al 5, ¿sí? No, o vamos al 5, más bien. Creo que vamos al siguiente.
¿Qué es los discípulos diciendo aumenta nuestra fe? Que yo me los imagino como que nos está diciendo bien 7 veces. Sí, inclusive habla de apóstoles. O sea, aquí están los 12. O sea, los meros, por decir así, los cercanos, los que tienen un tiempo. Ellos dicen, pareciera que la expresión, uno puede intuir que está diciendo, no, pero esto es demasiado. Sí, parece complicado. O sea, es cuidado de lo personal, cuidado del tropiezo de los otros, pero una respuesta positiva y de reconciliación para buscar arrepentimientos. Como no, Jesús aumenta nuestra fe. Lo cual es al mismo tiempo lindo, porque es una manera en la que podemos ver que ellos están diciendo, ¿cómo podríamos hacer esto sin ti? Sí. O sin tu intervención, ¿verdad? Claro. Aquí claramente estamos hablando de un tiempo que precede a la realidad del Espíritu Santo. Claramente para nosotros hoy esto es posible porque el Espíritu Santo trae conciencia de pecado y de arrepentimiento y de evidenciar nuestra condición. O sea, es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo haciéndonos perdonar, por ejemplo, haciéndonos arrepentirnos y haciéndonos ver los tropiezos y haciéndonos ver dónde hacemos tropezar. Y la respuesta de Jesús es interesante, si quieres leerla. Sí. En el versículo 6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Tal vez ellos se quedaron ahí como, wow, ¿cómo interpreto eso? Sí. ¿Cómo lo entiendo? Que parece un contrapunto o no un contrapunto, pero es otra imagen hiperbólica. Una es el medallón de... Sí. ¿Verdad? Esa es una imagen hiperbólica, o sea, es una exageración para afirmar un argumento. Aquí está haciendo el contrario, es otra exageración para afirmar un buen punto. Que la idea está de que desarraigar un árbol para ponerlo aquí de allá. De hecho, si uno lo piensa, es como no tiene sentido. O sea, sí, no sé o sea, porque tiene eso que ver con lo que, ¿verdad? Ajá. O sea, tal vez ellos se quedaron como... Y lo que apunta es que lo que parece imposible, difícil de realizar en tus capacidades, es posible en las capacidades que te otorga el Espíritu, o sea, que te da Dios. Sí, que tal vez lo que entendía analizando y leyendo también es con una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, se podría hacer eso. Entonces, con la fe que ustedes tienen, perdonen. O sea, no hace falta una fe... Una medida de fe. Una extraordinaria medida de fe. Ustedes ya con lo que tienen, con esa fe, obedezcan y perdonen. Sí. Que es bonito que digas eso, porque muchas veces hemos escuchado este texto en función de eso, de que se aumente la fe. Y a veces esa idea de que se aumente la fe, de hecho, la respuesta de Jesús no es tanto que se aumente y si tengo mucho y si tengo poca y que pida más, es como que ejerzan en lo mínimo de la fe, en lo poquito. Sí, que creo que lo va a explicar la parábola que viene. Sí, la historia que introduce un poco. Pero me gusta eso, como al menos a mí siempre me había costado mucho entender esta respuesta de Jesús, de decirle a un árbol que se pare y se ponga en otro lugar. Siempre me había costado como entenderlo, pero es eso, es como, ya te di con esta fe, puedes perdonar. Sí. El tema de fe ya de por sí en sí mismo es complejo, ¿verdad? La fe tiene varias connotaciones. La fe es confianza, es creencia, es esperanza, pero sobre todo es don de Dios, dádiva de Dios. Y yo creo que es dádiva de Dios en varias formas. No voy a ahondar demasiado en esto, pero dádiva de Dios porque Él nos da el objeto de fe. Él nos dice qué creer y ese es Cristo. O sea, Él nos da en qué creer y nos da evidencias de por qué creer en Él. Pero nos dice, crean, confíen, tengan convicción y tengan esperanza en Cristo. ¿Cuánto? La mínima. Sí. O sea, como un grano de mostaza. ¿Verdad? ¿Cuánto debo creer en Jesús? Yo estoy seguro de que la mayoría tal vez afirmaría conmigo que cuando procedimos en arrepentimiento y en respuesta al Evangelio, ¿qué sabías? ¿Qué sabías tú? Sí, o sea, muy poquito. O sea, un grano tal vez yo no entendía bien. Una semilla de mostaza, ¿sabías? Pero fue Dios que puso su fe en mí, la fe en mí. Ajá, viene ese tema. ¿Cuánta era? Era la suficiente para entender el Evangelio y ver mi condición y arrepentirme. Yo creo que esa es la palabra, es la suficiente, porque fue la que se nos dio. O sea, es la suficiente para que usted perdone. Sí. La suficiente para que usted se arrepienta. Hasta la misma idea de no tengo suficiente fe puede ser como una expresión otra expresión del ser humano de insatisfacción.
sea, Sí. Dios Me nos dio falta fe. que me des un poquito más para que yo obedezca. Ese es el colmo, ¿verdad? Como si me dieras más fe, yo sería más obediente. Bueno, Qué duro. leo tal vez la metáfora, la pequeña parábola que introduce ahí y la desarrollamos un poco. En el 7 dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando al campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? No, se le dirá más bien, prepara la comida y cámbiate de la ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles y no hemos hecho más que cumplir nuestro deber. ¿Por qué está eso ahí, vale? O sea, que... Wow, al principio yo lo había separado. Yo dije, mira, esto es como otro tema. Pero pienso que está enlazado con todo esto que Jesús nos está diciendo, perdón, arrepentimiento, fe, esto que los discípulos piden más y Jesús les está diciendo, miren, o sea, el siervo hace lo que se le pide y punto, no tiene ningún tipo de recompensa o no se le da más para que haga lo que se le pidió. Pero bueno, no sé si me adelanté ahí un poquillo a la interpretación. No. Y de hecho, si uno lo traslapa o regresas con ese concepto de solo debes hacerlo, uno puede leerlo como entonces, solo debes, ante los tropiezos, saber que son inevitables, pero solo debes cuidarte de no tropezar. Pero cuando pequen contra ti, solo debes llevarlos a la evidencia y perdonarlos. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Con fe. Solo debes creer, solo debes confiar. ¿Verdad? Qué difícil, qué complicado. Solo debes obedecer, solo debes tener fe. ¿Verdad? Como te devuelve a... Eso es lo que se espera. Tu posición era nunca fue de rey, nunca fue de ser el amo. Siempre fuiste llamado a ser seguidor, a ser siervo. Sí, y de hecho tal vez aquí Jesús pone una imagen que según lo que leí, tal vez no era muy común tener un solo siervo que atendiera todo, que fuera multitasking, ¿verdad? Sí, porque parece que este viene de afuera de hacer algo en el campo. Exacto. Y ahora viene como que ahora llamaríamos nosotros una zoila. Exacto. Cámbiese rapidito porque hay que hacer comida porque tengo hambre. Y pues me parece que es como de manera que los oyentes se involucren y digan, ay, pero él hizo tanto. Sí, pero como que se conmuevan de... Exacto. Pero Jesús al final la conclusión, o sea, explica esta imagen, esta pequeña parábola y luego habla a los apóstoles y a nosotros, ¿verdad? Y dice, ok, pero no se conmuevan porque él hizo todo eso, sino eso fue lo mínimo, eso era lo que tenía que hacer. Claro. Es interesante porque aquí está esta idea de sentarse a la mesa y servir o esperar y todo esto en sentido de fe y obediencia, pero en el sentido de ser restaurados y ser renovados y ser salvados, está también la metáfora de que Él nos invitó a la mesa. Sí. Es la misma metáfora en el sentido de sentarse a la mesa y si es digno o no. En una es, sé siervo, sirve, ten fe y obedece. Y en la otra es, de todas formas yo te invité, eres salvo, eres mi hijo, eres amado, eres acepto. Interesante como una imagen envuelve dos enseñanzas. Aquí en obedezcan y ya, y callen. Sí, que tal vez esta imagen no quiere... Una no quita el valor de la otra. Lo que exacto. Aquí el punto es lo que hace el siervo es lo que debe hacer y punto. Y la otra que es riquísima también, que nos encanta, es que el Padre nos abrió en Cristo al sentarnos a la mesa. Y somos invitados de las bodas del Cordero. Y Él nos dio una nueva vestimenta. Y Él nos invitó porque los invitados rechazaron inicialmente. Entonces Él abrió un camino nuevo y vivo a través de Cristo. ¿Verdad? Y hay una cosa que es rico de conectar toda la expresión. Sí. Y me gusta porque también este último versículo, tal vez voy a leer de nuevo. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Y lo pienso porque a uno como humano le gusta como tratar de traer méritos a la mesa e incluso poder tener esta actitud de casi que yo soy muy carga en la fe. Exacto. Y no hay nada que uno pueda hacer porque ya Cristo lo hizo todo. Sí. Entonces,
no hay un mérito más. O sea, ya lo que hiciste es lo que te tocaba. Lo que estás haciendo, congregarte, servir a los otros, ser generoso. Perdonar. Obedecer. Sí, arrepentirse, tener fe. Sí, nada es porque alguien te va a aplaudir. Exacto. Porque sos un campeón, una campeona. Que es curioso porque es contrastante con la cultura de la meritocracia. El mérito, ¿verdad? Sí. Y todos los coach de vida y todos los desarrolladores de Te talento. lo mereces. Ay, no. Sí, yo siempre hago el chiste de una valla que hace unos años salió en la carretera que decía el carro que te mereces. Y uno, no me merezco nada. Sí. Tal vez me lo merezco, no me alcanza. ¿Verdad? Pero es porque nos hicieron pensar que somos supercampeones. Claro. Que nos merecemos cosas. Y que claro, si como yo la meritocracia... Y que como yo cumplí todo, entonces me lo merezco. Es un moralismo. Es un moralismo, es celebrar tu esfuerzo, es esas cosas. No está del todo mal en el sentido de que sí hay que esforzarse, claro. Pero la salvación no es una respuesta de tu esfuerzo. Es solo una expresión de gracia. Entonces no hay nada aquí de que jactarte si fue ofrecido. Entonces es interesante ver el mundo te ofrece de esfuérzate y tienes mérito y te lo ganaste. Y el evangelio dice, ríndete, reconoce tu pecado y en gracia recibe misericordia. Y además siempre pienso en esto, que Dios a través del Espíritu Santo nos faculta, nos da fe para perdonar, para hacer todo eso, nos faculta para hacer todas estas obras, que se supone que es lo que debemos hacer. Y además, es su fruto. Él nos las da. O sea, no hay nada que haya sido de iniciativa buena, humana, entre comillas, para los que escuchan, de nosotros. Claro. Vos tenías unas preguntas que tal vez podemos aterrizar ahí y concluir. ¿Vale? Claro. La primera la hice en función de esta última parábola, es ¿por qué pretendo una recompensa por hacer lo que me toca hacer? ¿Por qué pretendo tener una recompensa de la gente o de Dios? No sé. Sí. La segunda que puse es como una frase. No hace falta una fe extraordinaria para perdonar al que nos ofende. Hace falta obediencia. Y, como dijiste, la fe que tenemos es suficiente. El granito de mostaza, la semilla de mostaza es... Sí, es la que nos dieron. Exacto. Y el tercero, que se relaciona con la primera parte del tropiezo. ¿Qué pecados normalizo o les bajo el nivel al punto que los apruebo para otros o los apruebo para mí? Que son, bueno, esa sobre todo, bueno, tiene dos direcciones, como dices, para mí y para otros. Y bueno, escudriñarse a la luz de las escrituras, ¿verdad? Y bueno, este salmo que dice, escudriña, Señor, mi corazón, ¿verdad? Que es como, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy notando? Y que mi mente me hizo una mala jugada de decir, no es tan malo. Estamos en nuestra cultura, en otro contexto. O nadie se dio cuenta. Ajá. O... Son las excusas, como la mayoría de la gente lo hace. Es más, yo soy mejor. Porque además siempre nos comparamos con... O el otro extremo que es como, ay, pero yo no soy Diego para hacer esas cosas así para pagar los impuestos, para perdonar. Para tener mi propia cuenta de Spotify. O yo no soy Pablo, ¿verdad? Que tal vez uno diviniza a las personas, pero no. O sea, el justo es Jesucristo. Sí. Y nos dio fe a todos. Sí. Entonces no hay excusa. Sí, la primera, ¿cuál era? ¿Me repite? Sí, es que las dije como al revés. La primera era la de la parábola. ¿Por qué pretendo ¿por qué pretendo recibir una recompensa por hacer lo que me toca hacer? Claro. Sí, el tema del mérito. Sí, yo creo que hay algo también en el sistema de... es parte de una convención social, o sea, así funciona la sociedad. Pero yo tal vez un ejemplo que puedo dar para esto es, si te sacas un 100... te voy a dar un premio. Puede ser una buena herramienta de estimular, pero si siempre le das premios a tus hijos por tener buenas notas, lo que estás diciendo es que entonces va a la escuela y solo por los premios tiene que hacerlo bien. O ya de todas formas no era una bendición ir a la escuela porque voy a darte un premio. Sí, mis papás me decían, es su trabajo. Sí, sí, gracias, porque yo le digo a Lucas, como, ¿cuál premio? Eso es lo mínimo. O sea, yo te llevo, te proveo para ir ahí, te ayudo, lo repasamos, que yo estudiamos, como, ¿cuál premio? Sí, o sea, excelente, pero es lo que te toca, o sea, te toca. Que tiene dos cosas interesantísimas que el evangelio resuelve y es, primero, no ocupo tu 100 para amarte. Yo te amo en tu 100 y en tu 0.
Y lo otro es, no te voy a aplaudir de todas formas si tienes el 100, porque de por sí, como ya te amo, eres amado y eres acepto con el 65, con el 0 y con el 100. Y es como ubicar el corazón de no quiero buscar la correspondencia porque ya soy correspondido. No quiero buscar la aprobación porque ya soy aprobado. Entonces nada más, entonces, ¿qué me toca hacer? Voy a hacerlo. ¿Ves como porque que ya no... de previo ya tengo ese amor. Sí, más usted como papá, ustedes dos como papás que tienen que fomentar eso en sus hijos, que sus hijos no piensen así, si me saco el 100 me aman más. A veces los papás podemos ser muy duros con nuestros hijos y claro, porque les traspasamos expectativas, porque todos los papás quieren que sus hijos sean los ingenieros, los arquitectos y todo lo que uno no fue. Y a veces les cargamos entonces con convertirse en alguien que tal vez no son, con tener altas expectativas de algo que no es su corazón y hasta derivarlos del propósito que Dios tiene para que cumplan el mío. Sí. Ojo, porque aquí estoy derivando en otro tema. O sea, estoy siendo de tropiezo. Wow. Diciéndole a mi hijo que sé lo que yo no fui. Ten las calificaciones que yo no tuve y además ten éxito de estas maneras para que ganes mérito. Y si eso es lo que Dios quiere para él, yo soy el papá haciendo de tropiezo, diciéndole que hay cosas en las que se enfoca más de la cuenta cuando el éxito de la vida de un hombre es reconocer su condición y aceptar el amor del Padre. Sí. Éxito. Sí. Ser conocido por Cristo. Sí. Sí. No importa si todo el mundo me conoce. Sí. ¿Qué podcast más pandereta? Gracias, Vale, buenísimo. Gracias por compartir el estudio. No sé si hay algo más que nos queda que no comentamos, que no dijimos. Hay yo tengo un cuadernito donde tengo hay 3 hojas más, pero exacto. Vamos a concluir aquí porque Vale habla mucho. No, pero ya lo último, tengo un cuadernito donde tiene como diferentes partes y hay una parte donde dice algo en lo que yo quiera aprender más y yo pienso todo, o sea, todo esto la verdad me impactó mucho y muchas gracias por invitarme. No, gracias por compartir. Vamos a seguir estudiando capítulo 17. De hecho, el siguiente domingo vamos a ver del versículo 20 al 37. Así que bueno, los invitamos. Recuerden que nos reunimos en el Hotel Four Points, que está en el barrio Don Bosco, centro de San José, 10 de la mañana. Y bueno, una invitación para que nos acompañen con los grupos de jóvenes. Sí. Que es, bueno, el grupo de jóvenes desde los adolescentes 13 a 17 y después 18 a 26. Ajá. Sí, de hecho, esta siguiente semana llegan los chicos del grupo de fusión. Entonces vamos a tener muchísimas actividades con los de Red 13, que son los adolescentes. Sí. Pero también este sábado nos vemos aquí en la casa de Diego. A ver el partido. Van a destrozar mi casa. No, pero bueno, y no te presenté. Bueno, pues sos parte del equipo de liderazgo de jóvenes, equipo fundador del liderazgo de jóvenes. Sí, de los juniors aquí. En Red. Y bueno, muchas gracias. Gracias a Vale y bendiciones a todos. Chao.